Sagitario no teme al mundo, teme a sí mismo cuando se permite sentir más de lo que puede explicar. Sagitario, ese signo gobernado por Júpiter, planeta de la expansión, la filosofía y la verdad, suele vestirse con una capa de entusiasmo, libertad y optimismo que deslumbra al mundo. Pero lo que pocos saben, lo que rara vez se revela incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, es que debajo de esa energía incansable por descubrir, de esa sed insaciable por explorar nuevos horizontes, existe un anhelo profundo, casi silente, que nunca se expresa con palabras. Es un deseo tan íntimo, tan entrelazado con las fibras más profundas y silentes del alma sagitariana, que ni siquiera el propio Sagitario puede descifrarlo sin sentir una punzada de vértigo existencial. Es un anhelo que no grita, que no se formula con palabras, sino que se desliza por los rincones más sutiles de su subconsciente como un susurro persistente e ineludible. No se trata de una meta ni de un logro que pueda exhibirse, sino de una necesidad visceral de fusión emocional que desafía su identidad nómada. Lo que Sagitario más desea, y jamás confesaría, es encontrar un espacio donde pueda pertenecer completamente, donde su esencia pueda ser abrazada sin intentar domarse, sin comprometer esa llama interior que arde por descubrir, explorar y evolucionar. Es una paradoja viva. Anhela una intimidad que no le reste alas, un refugio donde no tenga que elegir entre libertad y conexión. Esta contradicción le atraviesa el alma como una melodía melancólica, la añoranza de un hogar donde su fuego no se apague, pero tampoco tenga que arder solo. El deseo más oculto de Sagitario no es un capricho del ego ni un ideal pasajero, es una súplica del alma, una oración muda que late bajo su piel cada vez que alguien lo mira sin ver, lo escucha sin comprender. Ser entendido en su totalidad sin tener que amputar sus alas, sin tener que entregar su fuego nómada como prueba de amor, es un anhelo que lo acompaña como una sombra dulce y cruel. Esta necesidad nace no solo de su vastedad interior, sino también de una ternura silente, esa que se esconde detrás de su carcajada más ruidosa, detrás de sus ideas más elevadas. A veces, cuando ríe en voz alta o predica su próxima gran aventura, lo hace para que nadie escuche el silencio tembloroso que se esconde detrás de sus palabras. Porque Sagitario no es solo ese espíritu libre que el mundo admira, es también un corazón que late con miedo, que se resiste a ser descifrado por completo, por temor a que en esa desnudez alguien quiera apagar lo que no puede controlar. Esa herida antigua, la de ser contenido a la fuerza, de ser amado con condiciones, no se formó en una sola vida, sino en muchas capas de su ser que han sentido el peso de las expectativas. Júpiter, su regente, le entrega un horizonte inmenso, sí, pero también la tentación de buscar siempre afuera lo que en realidad necesita ser cultivado dentro, el permiso de ser todo lo que es, sin tener que explicarse, sin tener que elegir entre volar y pertenecer. Así, su búsqueda de sentido muchas veces deja de lado los templos de su intimidad emocional, esos espacios sagrados donde también habita su verdad más vulnerable y más humana. La mente sagitariana, en su naturaleza intrínseca, es como un cielo nocturno plagado de constelaciones en movimiento constante. Piensa en grande, sueña sin límites y busca siempre ese horizonte más allá del horizonte, como si algo divino lo estuviera llamando desde la lejanía. Esta lógica de expansión, más grande, más libre, más abierto, es el combustible de su alma. Pero cuando esta vastedad choca contra la materia intangible de las emociones, se produce un cortocircuito, un estremecimiento interior. Porque el sentir no responde a mapas ni a rutas, no puede ser conquistado como un territorio nuevo. Ahí, justo en ese umbral donde la mente pierde control y el corazón toma la palabra, Sagitario encuentra una frontera que no puede traspasar sin estremecerse. No es que no sienta, muy por el contrario, es que sus emociones lo enfrentan con una fuerza más poderosa que cualquier aventura externa, la posibilidad de perderse dentro del otro. Esa aversión al encierro emocional no es frialdad, es un escudo invisible forjado con experiencias pasadas, memorias subconscientes y miedos atávicos.
Es la reacción de un alma que ama demasiado intensamente como para permitir que alguien vea todos sus colores sin temer que alguno de ellos sea rechazado o condicionado. Lo que parece distancia es, muchas veces, un grito interno: ¿puedes amarme sin intentar cambiarme? Porque el deseo más reprimido de Sagitario es amar sin ser encadenado, fundirse en una conexión tan brutalmente honesta, tan desnuda de máscaras, que su alma no tenga que exiliarse para conservar su identidad. Anhela esa unión en la que pueda respirar profundo, donde el vínculo no se convierta en un espejo de exigencias, sino en un santuario de aceptación. Dentro de ese deseo silente hay una nostalgia ancestral, como si recordara una vida donde fue uno con todo y no tuvo que dividirse. Una memoria emocional que lo impulsa a buscar constantemente ese hogar espiritual, no un lugar físico, sino un estado del alma donde pueda descansar sin tener que renunciar a su fuego. Pero ese mismo anhelo lo asusta, porque teme que al mostrar sus rincones más oscuros, sus contradicciones, sus dudas, su cansancio, el otro intente definirlo, encerrarlo, encapsularlo en una idea que no representa la totalidad de lo que es. El centauro, mitad animal, mitad humano, no teme el amor, teme la amputación de su esencia en nombre de ese amor. Y por eso corre, explora, piensa, predica. Porque moverse es su forma de proteger lo sagrado que aún no sabe cómo compartir sin perderse. Sagitario no confesará que en el fondo, anhela ser sostenido con la suavidad de quien abraza sin pedir nada a cambio, con la sabiduría de quien entiende que algunos fuegos no deben ser contenidos, sino contemplados. No busca a alguien que lo retenga ni que lo detenga, sino a alguien que pueda sostener su alma como se sostiene un pájaro herido, sin presionar, sin invadir, solo ofreciendo calor y un espacio donde sanar. Anhela a alguien que lo vea entero, incluso cuando él mismo se fragmenta en mil direcciones, alguien que sepa permanecer sin temor ante sus silencios. Que pueda leer las historias que habitan detrás de su risa amplia y de su necesidad de moverse. Este deseo está entretejido con su arquetipo más esencial, el del eterno buscador, el que cruza mundos en nombre de una verdad que muchas veces es él mismo intentando recordarse. Pero incluso el buscador se fatiga, incluso el centauro que atraviesa praderas infinitas necesita, de vez en cuando, un claro en el bosque donde tenderse al sol sin miedo a perder el rumbo. Ese anhelo de contención no es un deseo de pausa, es un deseo de pertenencia sin renuncia, de amor sin forma fija. Es la necesidad de un refugio donde pueda arder sin consumir, donde su libertad no sea una bandera solitaria sino un lenguaje compartido. Esta tensión entre el movimiento perpetuo y el descanso seguro es una coreografía delicada que vive en el centro de su ser. Es la danza silenciosa entre la conquista del mundo y el anhelo de un lugar donde quitarse la armadura, donde ser simplemente humano, imperfecto, vulnerable. Y es en esa vulnerabilidad donde Sagitario se revela más bello, más auténtico, más él. Porque su verdadera fuerza no está en su escape, sino en su capacidad de quedarse sin dejar de ser libre. En el fondo, sueña con un amor que no lo encierre, pero sí lo abrace, que no le ponga límites, pero sí le dé raíces. Y ese sueño, tan difícil de confesar, es el que lo guía, incluso cuando cree estar huyendo de él. Desde la perspectiva psicológica profunda, Sagitario simboliza ese impulso del alma que se eleva por encima del ego inmediato, como una flecha disparada al misterio del cosmos. Es una conciencia que anhela comprender las leyes ocultas del universo, como si en cada estrella pudiera descifrar también un fragmento de sí mismo. Pero en ese vuelo magnífico, en esa necesidad casi divina de expansión, a veces olvida que también hay un universo en su interior que pide ser escuchado. Porque volar alto no siempre significa avanzar, a veces significa escapar. Y es ahí donde empieza a revelarse su sombra, no en su amor por la libertad, sino en su dificultad profunda para sostener la intimidad emocional sin sentirse atrapado. La intimidad, la verdadera, la que desarma, no se conquista con teorías ni se alcanza a través del movimiento, se cultiva en el silencio, en la quietud compartida.
En ese lugar donde dos almas se miran sin necesidad de palabras. Pero para Sagitario, detenerse es exponerse. Abrirse es arriesgarse a que alguien toque lo más sagrado de su ser y no lo entienda. Porque ser vulnerable implica permitir que lo vean tal cual es, sin adornos, sin mapas, sin armaduras de sabiduría. Y esa exposición no asusta más que cualquier desafío externo. El centauro, mitad animal, mitad humano, es el símbolo viviente de la contradicción, el instinto que galopa y la razón que reflexiona, el impulso de ascender y la necesidad de echar raíces. En su esencia se esconde el dilema eterno de querer alcanzar las estrellas sin desprenderse de la tierra, de aspirar a lo infinito sin perder la conexión con lo humano. Es el drama de un alma que necesita tanto la expansión como el arraigo, pero que rara vez encuentra un espacio donde ambas cosas puedan convivir. Y sin embargo, esa es su gran tarea evolutiva, aprender que no hay contradicción entre volar y quedarse, entre buscar y sentir, entre libertad y amor profundo. Que el viaje más vasto, el más desafiante, no es hacia las galaxias externas, sino hacia los territorios inexplorados del corazón propio. Los tránsitos planetarios que tocan a Sagitario suelen ser como ecos cósmicos que despiertan memorias antiguas y deseos que duermen en el fondo de su alma. Cuando Saturno, el maestro del tiempo, la forma y el compromiso, establece aspectos tensos con su sol natal, no solo emerge el tema de los límites, sino también una confrontación con su humanidad más desnuda. El universo, en esos momentos, ya no le susurra aventuras ni le ofrece caminos abiertos, le exige encarnar, estar presente, asumir responsabilidad por su existencia emocional. Le pide que deje de correr por un instante, que se mire en el espejo de la estructura, y que descubra si su libertad es auténtica o si ha sido una respuesta automática al miedo de ser contenido. Y es en ese cruce de caminos donde su deseo reprimido se manifiesta con una fuerza casi dolorosa, la necesidad de ser sostenido, de tener un espacio donde su vastedad no tenga que defenderse. Donde su alma no tema ser vista en su inmensidad. Pero justo ahí aparece la resistencia más feroz, porque para Sagitario toda estructura ha sido históricamente una amenaza, una jaula, una trampa, una condena a la repetición. Su instinto le grita que huya, que se mantenga en movimiento, que no ceda. Sin embargo, si en ese instante logra escuchar no al miedo, sino a su anhelo profundo, puede cruzar uno de los umbrales más transformadores de su vida. Puede descubrir que hay estructuras que no aprisionan, sino que contienen amorosamente, que hay límites que no lo reducen, sino que le ofrecen forma, contorno, seguridad. Como una vasija para su fuego, como un templo interno donde su llama no se disperse, sino que se eleve con más fuerza. Cuando Sagitario abraza esa posibilidad, su alma se suaviza, su corazón se ancla. Entonces entiende que el verdadero compromiso no es renuncia, sino una elección sagrada, quedarse no para ser poseído, sino para ser comprendido. Y que el coraje más profundo no siempre es partir hacia lo desconocido, sino quedarse donde tiembla, donde duele, donde puede ser tocado y aún así elegir amar y ser amado. Plutón, por su parte, al tocar puntos sensibles de su carta, despierta el lado más oscuro de su filosofía, el dogmatismo, la negación emocional, el escapismo espiritual. Y es en esos momentos cuando el deseo oculto se manifiesta con más fuerza, aunque no de forma directa. Sagitario empieza a proyectar su necesidad de contención en figuras externas, en maestros, en ideologías, en viajes sin fin. Pero tarde o temprano, Plutón lo obliga a mirar adentro, a confrontar esa herida de no ser comprendido, de no poder quedarse sin sentir que traiciona su espíritu libre. Astrológicamente, la casa donde cae Sagitario en la carta natal revela mucho sobre la forma en que este deseo oculto se expresa. Si cae en la casa 4, por ejemplo, habla de un anhelo profundo de hogar emocional, de raíces que no lo aten pero que lo reconozcan. Si cae en la casa 12, el deseo se vuelve transpersonal, una necesidad de unidad con el todo, pero vivida en soledad, en retiros, en mundos internos que pocas veces se comparten.
Esta posición amplifica la sensación de no pertenencia, de estar siempre en el margen, buscando un lugar que nunca se encuentra afuera porque habita en lo más profundo del alma. La mente de Sagitario funciona como un arco eterno, tenso no solo por la fuerza de su impulso hacia lo desconocido, sino por la carga invisible de sus propias preguntas no resueltas. Cada flecha que lanza al horizonte, cada paso que da hacia lo inexplorado, no es solo una búsqueda de respuestas externas, sino un clamor de su alma por entenderse a sí mismo. Detrás de cada viaje, cada conversación, cada chispa de curiosidad, hay una necesidad de volver a sí, como si en cada mirada hacia el infinito esperara encontrar un espejo secreto que lo devuelva a su centro. Y sin embargo, en esa constante expansión, se pierde de sí mismo. No porque no sepa quién es, sino porque rara vez se permite detenerse a sentir lo que sus propios movimientos quieren decirle. Sus flechas, aunque parezcan señalar hacia el exterior, están grabadas con memorias emocionales, con anhelos ocultos, con heridas que no cicatrizan porque nunca fueron nombradas. Son portadoras de historias que Sagitario lanza al mundo esperando que algo o alguien las lea por él. Pero el problema es ese, pocas veces se detiene. Pocas veces se mira en el silencio, en la pausa, en el espacio entre pensamientos, donde lo no dicho habla más fuerte que cualquier idea. Y es ahí, en ese punto de quietud casi insoportable, donde su deseo oculto comienza a susurrar, con la voz de lo eterno: detente. Respira. Mira. Escucha lo que hay debajo de tus palabras, lo que tiembla detrás de tus certezas, lo que callas cuando todos te escuchan hablar. Porque solo en ese silencio profundo, que no es ausencia, sino presencia desnuda, Sagitario puede descubrir que quedarse no es una traición a su libertad, sino una forma sublime de expansión. Que permitir ser visto no lo hace más débil, sino más real. Que permitir ser tocado, contenido, amado sin condiciones, es una forma de rendición sagrada, donde su fuego no se apaga, sino que se convierte en luz para sí mismo y para otros. Y entonces, por fin, comprende, no se trata de dejar de buscar, sino de recordar que el viaje más transformador empieza cuando se atreve a quedarse consigo mismo. Este proceso de autodescubrimiento no es inmediato ni lineal. Requiere de experiencias que lo confronten con su sombra, que le muestren que su necesidad de independencia muchas veces ha sido una forma de proteger su miedo a la entrega. Sagitario, en su versión más luminosa, inspira a otros a crecer, a buscar más allá de lo conocido. Pero en su versión más vulnerable, necesita ser inspirado por quienes puedan sostenerlo sin dominarlo. Es en esa alquimia donde puede producirse la verdadera transformación, cuando Sagitario descubre que la libertad no está reñida con el vínculo, que ser visto no implica ser poseído. Y que abrir el corazón no significa perder el rumbo, sino ganarlo. Hay en su corazón un fuego que no se apaga, una luz que necesita expandirse. Pero ese fuego también necesita un recipiente, un templo interno donde arder sin consumirse. Y ese templo no se construye con ladrillos de filosofía ni de aventura, sino con la materia invisible del amor consciente, del reconocimiento profundo, de la autenticidad emocional. Sagitario, cuando se permite mirar hacia adentro con la misma pasión con la que mira hacia el horizonte, se convierte en un verdadero alquimista del alma. Y es entonces, solo entonces, cuando ese deseo más oculto deja de ser una herida secreta para convertirse en una fuerza de unión, en un puente entre su fuego errante y su anhelo de hogar.